tema que hemos revisado para hoy es una actualización en pseudohipoparatiroidismo. Entonces, para introducir el caso, les voy a contar un paciente de 7 años 5 meses que consultó y fue evaluado en el Hospital de la Florida, cuyo motivo de consulta fueron convulsiones. Dentro de su historia, en las 2 semanas previas del peso había presentado unos calambres y el día previo a la consulta presentó 5 episodios de hipertonía que a la mamá no le llamó mayormente la atención, así que no consultaron en ese momento, y el día mismo de su ingreso presentó una convulsión tónico-clónica generalizada en su domicilio, y luego, mientras era evaluado en servicio de urgencia y se hospitalizaba en la UPC del hospital donde ingresó, presenta 4 episodios de características similares que fueron presenciadas y objetivadas por el equipo de salud. Dentro de sus antecedentes perinatales, nuestro paciente cursó un embarazo controlado sin complicaciones, nació por cesárea a las 40 semanas, el peso nada especial, y en la talla sí midió al nacer 45 centímetros, y eso le corresponde a menos 1,99 de peso en España. Cursó con ictericia, se manejó con fototerapia sin mayores problemas, y dentro de sus antecedentes mórbidos hay varios detalles que llaman la atención. Punto 1, tenía un retraso en el lenguaje. De hecho, durante el seguimiento posterior a este diagnóstico, el paciente a los 8 años no lee ni escribe. Y además había sido ya evaluado a los 4 años de edad en otro centro por genetista y endocrinología, dado que tenía antecedentes de talla baja, obesidad y retraso en el desarrollo psicomotor. Fenotípicamente, en esa oportunidad, cuando se evaluó de forma multidisciplinaria, impresionó fenotipo de osteodistrofa de Albrecht. Se completó, o sea, se indicó estudio, pero este no se completó y de hecho el paciente abandona seguimiento. Además, tenía como antecedente una genesia del conducto deferente que no tenía asociación con su fenotipo mencionado. Se plantea por esto realización de un test de sudor para descartar fibrosis quística, el que salió normal. Dentro de sus hospitalizaciones y cirugías, había sido operado de la criptorquía bilateral al año de edad sin mayores incidentes. Los antecedentes familiares, hay varios detalles que llaman también la atención. La mamá, 40 años al momento de presentarse en el debut, talla 1,42 y una obesidad con un IMC en 31. El papá, 33 años, mide 1,70 y no tenemos mayores antecedentes de él. Y tiene el paciente una hermana por el lado materno de 14 años en ese momento, quien tenía una talla en menos 1,4 de diátono estándar, un IMC con obesidad severa en 3,2 de diátono estándar. Su menor que había presentado una edad normal a los 12 años y al examen físico destacaban manos pequeñas con un parto metacarpiano corto, bilateral. Además, según la obesidad severa, tenía importantes signos clínicos de insulinoresistencia y tenía la presencia de hirsutismo. En los exámenes de laboratorio de la hermana, destaca una albúmina, un calcio fósforo que ahí se menciona, que en realidad están dentro de los rangos normales, las tiroides que también estaban normales, pero una paratormona que estaba en 606 picogramos por ml con un rango de laboratorio para el laboratorio de la Florida que es hasta 85. Y una vitamina D que estaba dentro del rango normal, en 30 miligramos por decilitro. Estas son imágenes autorizadas por la mamá y por la hermana de la paciente, en donde vemos las manos de ambas, las cuales evidentemente son manos pequeñas, con dedos cortos, como les he mencionado. En relación al examen físico de nuestro paciente, su peso también es compatible con una obesidad y su talla estaba comprometida, pero no tan severa como la de la madre. Tenía una talla en menos 1,8 de desviación estándar. Y el examen físico segmentario de los hallazgos positivos destaca en el comportamiento una dificultad importante que muchas veces dificultó las evaluaciones, dado que presentaba pataletas difíciles de manejar, y presentaba además un estrabismo. Se palpaba una calcificación o un hallazgo sugerente de calcificación subcutánea en el muslo derecho. Sus manos también eran pequeñas con esparto metacarpiano corto. Sumado los hallazgos del examen físico, los antecedentes, más esta evaluación previa que que mencioné de otro centro, se plantea una observación de un desorden inactivante en el fondo en la vía de señalización de la PTH-PTH-RP con el fenotipo, observación de fenotipo de osteodistrofa de Olbrecht. Dentro de su estudio inicial, cuando llegó, recordemos que fue por 5 episodios de convulsiones en ese día de la consulta, el paciente presentaba electrolitos plasmáticos normales, una glicemia normal, tenía un cacho iónico súper bajo en 3 con un fósforo bastante elevado en 12. De forma concomitante tenía una paratormona elevadísima en 1287 picogramos por ml, unas pruebas tiroides que estaban normales, no había un exceso o una hipercalciuria en los exámenes de orina, y su vitamina D, 25-hidroxivitamina D, estaba disminuida en 8 nanogramos por ml. En contexto de hipocalcemia, obviamente, también se estudió síndrome malabsortivo, descartándose enfermedad celíaca, y sus exámenes inmunológicos de primera línea estaban todos dentro del rango normal.
Dentro de los exámenes de imágenes que se le realizaron, destaca una radiografía de mano donde se objetiva la hipoplasia del cuarto metacarpiano bilateral con engrosamiento de metáfisis. Tiene un TAC cerebral con calcificaciones puntiformes y confluentes en ambos cuerpos estriados y sustancia blanca subcortical, una resonancia del cerebro que estaba normal en relación a otros hallazgos que pudiesen explicar la convulsión, una ecografía testicular que mostraba testes en escroto de tamaño normal, pero presencia de microcalcificaciones bilaterales. Una ecografía de muslo derecho, en donde se objetiva que lo que se palpaba efectivamente era una calcificación de 3 centímetros de extensión, y una ecografía abdominal que mostraba signos de nefropatía médica bilateral. Hicieron evaluaciones multidisciplinarias durante su hospitalización en UPC, de las que destaco la evaluación por neuropsicóloga, que concluye una alteración del desarrollo del lenguaje y de habilidades sociales, evaluación por otorrino, que en mayor positivo encuentra una hipertrofia de la amígdala, resto normal, evaluación oftalmológica, donde se diagnostica la extropia alternante, pero con fondo de ojo normal y sin presencia de catarata, y la evaluación por genética, quienes plantean estar de acuerdo con el diagnóstico mencionado, el paciente cumplía con criterios de fenotipo de osteodistrofia de Olbrecht, y se solicita secuenciación del FENAS. Acá les muestro las imágenes como un corte representativo solamente del TAC cerebral, donde se visualizan las clasificaciones mencionadas, y la radiografía de las manos de nuestro paciente, donde objetivamos o donde se ve claramente el acortamiento importante del cuarto y quinto metacarpiano. En relación al resultado del estudio genético, se realizó la secuenciación del gen FUNAS, obteniéndose como resultado una variante patogénica que está ubicada en el intrón 1, y esta es provocada por una variante missense, en donde ocurre reemplazo de una guanina por una adenina, y esta alteración molecular se espera que provoque una alteración en el empalme del ARN de la subunidad alfa de la proteína G y resulte en un producto proteico ausente o alterado en el fondo. Entonces, en base a este caso clínico, vamos a proceder ahora a la revisión del tema. Como introducción, el pseudohipoparatiroidismo engloba un grupo de enfermedades endocrinas raras que se caracterizan bioquímicamente por hipocalcemia, hiperfosfatemia en general y resistencia a la PTH en grados variables. Y esta resistencia es debido a que se produce, como se dice, una resistencia en los tejidos diana, y principalmente esto ocurre a nivel del túbulo renal proximal. Obviamente, para tener esta alteración bioquímica y plantear un pseudohipoparatiroidismo, tiene que ser en presencia de función renal normal. La prevalencia es desconocida de este grupo de trastornos, pero se estima en 0,79 por cada 100.000 habitantes, y esto fue descrito ya desde hace muchos años por el doctor Albrecht y colaboradores en 1942 para pseudohipoparatiroidismo, fue descrito en 1952 para pseudo-hipoparatiroidismo, y la heteroplasia ósea progresiva fue descrito en 1994. Entonces, el cuadro clínico lo conformamos con estos hallazgos metabólicos o en exámenes de laboratorio mencionados. Los hallazgos físicos que más llaman la atención son cuando el paciente se presenta con el fenotipo de osteodistrofia, y los hallazgos más relevantes en este fenotipo son osificaciones ectópicas, huesos largos cortos, braquilastina, una talla baja y una obesidad de inicio muy precoz. Y las alteraciones endocrinas que pueden tener asociadas son por resistencia. Podemos tener resistencia aislada a TTH y resistencia a TSH, que son las dos resistencias más frecuentes, pero también pueden existir otras resistencias, como por ejemplo a la hormona liberadora de hormona de crecimiento. Y otros hallazgos que pueden tener estos pacientes son hipogonadismo, discapacidad intelectual, diabetes, hipertensión y problemas de la salud oral. Este grupo de enfermedades es causado por alteraciones genéticas y o epigenéticas en la vía de señalización PTH-PTH-RP a través de la subunidad alfa de la proteína G. Tiene una presentación y gravedad variable con importante sobreposición clínica y molecular entre los subtipos, y la confirmación diagnóstica siempre requiere un estudio molecular. Sin embargo, bueno, vamos a revisar primero cómo ocurre la cascada de señalización. Vamos a revisar cómo ocurre la cascada de señalización desde que la PTH o el péptido relacionado a la PTH se unen a su receptor y hacen su efecto final. La cascada inicia cuando ambas hormonas mencionadas se unen a su receptor de PTH, llamado PTHR1. Este se encuentra acoplado a una proteína G. Entonces la proteína G activa su subunidad, activa su subunidad alfa, bien dicho, la que desencadena una activación de la adeniciclasa que conduce a la síntesis del AMP cíclico. Entonces, a continuación, el AMP cíclico que se ha sintetizado se une a las subunidades reguladoras de la proteína quinasa A, esta es la subunidad R, y también se une a la subunidad catalítica o subunidad C de la proteína quinasa A. Esta subunidad catalítica es el principal efector del AMP cíclico. Entonces, esta es la unión del AMP cíclico a su vez efector en las subunidades catalíticas de la proteína quinasa A. Estas subunidades R y C se disocian
y se fosforilan numerosas proteínas dianas, incluso elementos o sea, se fosforilan diferentes unidades dianas que dan acción a una, o desencadena una fosforilación río abajo, ahí sí, que llamamos a estos elementos respondedores al AMP cíclico. Y también se activa la fosfodiesterasa 3A y la fosfodiesterasa 4D. Los elementos de respuesta al AMP cíclico activan a nivel nuclear la transcripción de genes que van a responder al AMP cíclico, y finalmente el AMP intracelular es inactivado por la fosfodiesterasa, incluida la fosfodiesterasa 4D y la fosfodiesterasa 3A. Entonces, las principales características clínicas del pseudohipoparatiroidismo y los trastornos relacionados se deben a defectos moleculares que están dentro de esta vía de señalización. Previamente, en la clasificación antigua, en el fondo, las enfermedades que incluyen el pseudohipoparatiroidismo eran las que afectaban a la subunidad alfa de la proteína G, y el resto se conocía como trastornos relacionados. Y en la clasificación nueva se incluye cualquier trastorno molecular que afecte a cualquier punto en esta cadena que acabamos de describir. La proteína, la subunidad alfa de la proteína G es una proteína que está codificada en el gen GNAS. Este gen está ubicado en el brazo largo del cromosoma 20 y está formado por 3 exones. Esta región genómica del locus GNAS es altamente compleja, ya que genera diferentes transitos codificantes y no codificantes, que no son solo la subunidad alfa de la proteína G, sino que también son estas otras proteínas como NET55, como AB o la subunidad esta larga de la proteína alfa, de la subunidad alfa. Y también se generan transitos que no son codificantes, por ejemplo, la proteína AS, o sea, el transcrito AS no transcribe proteína, y también el transcrito por el exón inicial AB no transcribe proteína. Lo que tienen en común muchos de estos transitos que derivan del mismo locus del GNAS es que los exones 2 a 13 son comunes, y el exón 1 es específico de la subunidad alfa de la proteína G. También en este gen ocurre un evento de imprinting. El evento de imprinting o improntas, como sabemos, es un evento epigenético en el cual ciertos genes son expresados de un modo específico, ya sea de qué progenitor derivan. Uno de los alelos es inactivado por el fenómeno de imprinting, que en general obedece a la metilación de las islas CPG, y el paciente en el fondo hereda ambos alelos de sus progenitores, pero uno de ellos no se expresa o es inactivo. Entonces, el GNAS, en sus diferentes exones, tiene diferentes tipos de imprinting. Y aquí es importante, en relación a la subunidad alfa de la proteína G, mencionar que en la mayoría de los tejidos diana no tiene imprinting. Sin embargo, en ciertos tejidos, como son el túbulo renal, la hipófisis y la tiroides, este locus del GNAS sí está sometido a imprinting, que es de origen paterno. Es decir, en esos tejidos específicos, el que se expresa es el de origen materno. Y esto es importante para entender muchos de los fenotipos de estos subtipos de pseudohipoparatiroidismo que vamos a ver a continuación. Entonces, en relación a la clasificación antigua dividía el pseudohipoparatiroidismo principalmente en dos grupos, tipo 1 y tipo 2, clasificados en base a la excreción urinaria de AMP cíclico y del fosfato tras una administración exógena de hormona paratiroidea. Normalmente, la paratormona en el túbulo renal proximal inhibe la reabsorción de fósforo mediado por la vía del AMP cíclico que hemos descrito. Entonces, el pseudohipoparatiroidismo tipo 1 era aquel en que los niveles de AMP cíclico y fosfato urinario no respondían a la PTH exógena, y el pseudohipoparatiroidismo tipo 2 era aquel en que sí había respuesta en relación a los niveles de AMP cíclico, no hacía en relación a los niveles de fosfato. Y esta es la clasificación actual, que en el fondo es más amplia que la anterior, dado que permite clasificar los distintos grupos de pseudohipoparatiroidismo o desórdenes en la inactivantes, o sea, desórdenes inactivantes de la vía de señalización de la PTH, PTHRP. Incluye trastornos que parten desde el receptor de PTH hasta la parte final de la cascada que vimos, y los clasifica según el mecanismo fisiopatológico o mecanismo molecular responsable del trastorno. Entonces, en esta nueva clasificación, como vamos a ver en el grupo 2, tenemos varios de los subfenotipos que antes eran distintos, ahora quedan dentro de ese mismo grupo. Así, en el IPPSD1 están las variantes que afectan, variantes inactivadoras del gen que codifica para la PTHR1. En el grupo 2 tenemos variantes inactivantes de la subunidad alfa de la proteína G. Ahí incluimos al pseudohipoparatiroidismo tipo 1A, tipo 1C, también el pseudo-hipoparatiroidismo, los pacientes que tienen fenotipo de osteohipotrofe de Olbrecht, y la heteroplasia ósea progresiva. En el grupo 3 incluye el mecanismo molecular de cambios en la metilación del GNAS. Esto antes era conocido como pseudohipoparatiroidismo 1B.
El grupo 4 incluye la crodistrosis tipo 1, el grupo 5 la crodistrosis tipo 2, y el grupo 6 incluye variantes que afectan la fosfodiesterasa, el gen que codifica para la fosfodiesterasa 3A, que se presenta con bradicardia, hipertensión y una condición autosómica dominante. Y así también el grupo IPP-SDX y el grupo IPP-SDN+1, que lo que buscan estos dos subgrupos en el fondo es cualquier trastorno nuevo que se vaya diagnosticando y que cumpla con los criterios de diagnóstico, poder adicionarlo a esta clasificación y no queden excluidos de esta nueva nomenclatura. Para los criterios diagnósticos existen criterios mayores y menores. Los mayores son resistencia a la hormona paratiroidea y osificación ectópica, quienes por sí mismos son criterios de sospecha diagnóstica o diagnóstico, y el criterio 3 mayor, que es la braquidaxilia tipo E, como es un fenotipo que se puede ver en otras enfermedades, requiere presencia de criterios menores. ¿Cuántos? 2 o más. Y estos criterios menores son los que aquí se listan, que incluye la resistencia a hormonas tiroideas, otras resistencias hormonales que no sea la PTH, otros cambios cognitivos o discapacidad intelectual, alteración en el crecimiento, ya sea intrauterino o crecimiento postnatal, obesidad importante, sobrepeso, eso. Entonces, en el grupo 1 dijimos que teníamos las variantes asociadas a variantes inactivantes en el gen que codifica para el PTH1R, que es el receptor de la paratormona y péptido relacionado a la paratormona. Esta condición en la clasificación previa no estaba incluida. En el fondo tenemos dos fenotipos, uno de ellos es letal, así es que hay muerte in útero, por lo tanto su fenotipo posterior no lo vemos. Y el síndrome de Aiken, este síndrome está caracterizado por presentar, son niños que tienen una cognición normal, eso es importante, así que no tienen los problemas cognitivos que asocian muchos de los otros trastornos del pseudohipoparatiroidismo, tienen presencia de talla baja y también muchos defectos clínicos los presenta, como la taquicardia, la talla baja, pero alteraciones en el calcio fósforo a veces pudiesen no estar presentes. En el grupo 2 ahora, ahí tenemos muchos de los fenotipos que antes se distinguían de forma aparte, y cada uno tiene características diferentes, así que vamos a revisar como someramente algunos de ellos. En el pseudohipoparatiroidismo tipo 1A, a nivel molecular, bueno, para todo este grupo en el fondo lo que ocurre es una variante inactivante en la subunidad alfa de la proteína G. Para el pseudohipoparatiroidismo 1A, esta variante es de origen del alelo materno. Entonces, fenotípicamente se van a presentar con resistencia hormonal y un fenotipo de osteodistrófilo de Olbrecht, y esto es debido a mutaciones, como dijimos, inactivantes que van a afectar al exón 1 de la proteína G, y el exón 2 al 13 están conservados, y esta variante es de origen materno. Entonces, los pacientes con pseudohipoparatiroidismo tipo 1A se van a caracterizar por una resistencia multihormonal en frecuencia importante, que va a incluir principalmente a paratormona y el TSH, van a tener in vitro actividad de la subunidad alfa de la proteína C disminuida, aproximadamente en un 50%, y se acompañan de fenotipos de osteodistropia hereditaria de Olbrecht. Y este fenotipo incluye las características que ahí están mencionadas, dentro de las cuales recordar la cara, este aspecto como robusto, cara redonda, cuello corto, talla baja, obesidad importante, calcificaciones subcutáneas, la braquidaxilia. Dentro de este mismo grupo 2 de la nueva clasificación también se incluye el pseudo-hipoparatiroidismo. Acá también hay una variante inactivante en el gen que codifica paratonina alfa de la proteína G, sin embargo, en este caso sería de origen paterno, ¿ya? El fenotipo de osteodistrofia, después vamos a tener el fenotipo de osteodistrofia, pero sin la resistencia hormonal que describimos en el pseudo-hipoparatiroidismo tipo 1A. Y la actividad alfa, la actividad de la subunidad alfa, si se pudiese medir, estaría disminuida, en ausencia de resistencia a la paratormona. La presencia de osificaciones subcutáneas es frecuente en esta forma, como cuando se presenta como osteoma cutis, y en realidad el diagnóstico diferencial muchas veces ya no es tan excluyente, porque pudiese incluso haber algo de resistencia, pero resistencias más leves. Entonces, por eso siempre en estos casos se recomienda hacer la diferenciación con el estudio molecular. Y esta variante de origen paterno puede ser heredada o bien puede ser de nuevo también. En relación al pseudohipoparatiroidismo tipo 1C, se diferencia del 1A en que la actividad in vitro de la subunidad alfa se mantiene normal, es decir, no tiene esta actividad disminuida al 50%. Y podría explicarse esta respuesta de esta actividad de la subunidad alfa por el lugar que ocupa la variante patogénica en el gen. Sin embargo, se le puede considerar una variante del pseudohipoparatiroidismo tipo 1A, dado que el mecanismo desencadenante molecular es el mismo, es decir, una mutación inactivante en el alelo materno. También dentro del grupo 2 tenemos el fenotipo de heteroplasia ósea progresiva.
Esta heteroplasia ósea progresiva corresponde, o sea, es una formación ósea que se da de forma progresiva y se limita a ciertos dermatomas en un solo lado, y es causada por variante inactivante del alelo de origen paterno del GENAS. O sea, al igual que el pseudo hipoparatiroidismo, también tiene origen paterno. Y generalmente no hay fenotipo de osteodistofia de Goldberg característico del pseudo. ¿Por qué una misma variante heredada de forma paterna puede provocar en un paciente fenotipo de pseudo hipoparatiroidismo y en otra fenotipo de heteroplasia ósea progresiva? La verdad es que se desconoce y se cree que tendría que ver con el mecanismo molecular responsable de la lesión, del origen de la afectación. El estoma cutis también pertenece al grupo 2 de esta nueva clasificación de pseudohipoparatiroidismo. Aquí se produce formación ósea heterotópica sin alteración a nivel hormonal ni fenotipo de osteodistrofia de Olbrecht, sino que solamente la ossificación es tópica, y se considera una manifestación inicial de la heteroplasia ósea progresiva o una forma limitada de la misma. El mecanismo molecular que la desencadena es inactivación paterna del locus GENAS, al igual que la mencionada. Entonces, solamente recordar que en condiciones normales el gen GENAS es expresado en todos los tejidos de forma bialélica, es decir, actividad del 100%, excepto en algunos tejidos como los túbulos renales, tiroides, hipófisis, gónadas, que es donde tiene fisiológicamente silenciado el alelo paterno por el fenómeno de imprinting y solo se expresa el alelo materno, es decir, actividad en estos tejidos 50% enzimática. Ahora, cuando hay una variante patogénica que afecta al lado materno, como en el caso del pseudohipoparatiroidismo tipo 1A, en aquellos tejidos que tienen expresión bialélica, se va a expresar en el fondo solamente el 50% correspondiente al alelo paterno. De ahí el fenotipo de osteodistrofia de Olbrecht. Sin embargo, en aquellos tejidos que tienen silenciamiento fisiológico paterno, y vamos a tener mutada la variante materna, en el fondo la actividad es cero, dando resistencia hormonal característica, que es lo que, perdón, de origen materno, vamos a tener la resistencia hormonal característica que ocurre en el pseudohipoparatiroidismo 1A. En contraste, en el caso en que la mutación sea heredada del papá, en los tejidos que tienen expresión bialélica va a existir solo un 50% de expresión de actividad enzimática, por lo tanto vamos a tener fenotipo de osteodistrofia, pero en los tejidos de expresión monoalélica materna se mantiene la actividad al 50%, ya, dado que la variante está justo en el progenitor que fisiológicamente es silenciado en estos tejidos específicos. Entonces, como si no se notara esa variante que tiene el padre, porque por fenómeno de imprinting igual iba a ser silenciada. En el grupo 3 tenemos al pseudohipoparatiroidismo grupo 1B. Este se asocia a alteraciones en la metilación en el locus GENAS y el cuadro clínico es más leve, no presentando ese fenotipo de Olbrecht, o si existe también suele ser muy leve y solo se han encontrado alteraciones hormonales a nivel del aparato hormona y TSH, no en otros ejes hormonales. En relación a los grupos 4 y 5 de la nueva clasificación, en el grupo 4 incluimos las acrodistrosis tipo 1 y en el grupo 5 la acrodistrosis tipo 2. Ambos grupos de enfermedades son displasias óseas raras, caracterizadas por braquidartritis severa, disostosis facial, hipoplasia de la raíz nasal, estenosis espinal, estatura moderadamente baja y presencia o no de resistencia hormonal en ambos casos. Las alteraciones fenotípicas pueden estar presentes al nacimiento o poco después, y la edad ósea suele ser acelerada en estos pacientes. El fenotipo, además de la ocasional resistencia multihormonal, asemeja ambas acrodistrosis con el pseudohipoparatiroidismo, ya sea 1A o 1C, lo que hace difícil su diagnóstico diferencial. Entonces, por lo general, estos pacientes para la diferenciación requerimos sí o sí el estudio molecular. Y en general no cursan con calcificaciones subcutáneas, así que eso podría ayudarnos a orientar el diagnóstico, y tampoco cursan con calcificaciones en el sistema nervioso central. Entonces, en relación al estudio molecular, como pueden ser cuadros que se solapen con los otros tipos de pseudohipoparatiroidismo, siempre se recomienda el estudio. En el caso de la acrodistrosis tipo 1, lo que se encuentra en una variante en heterocigosis que es inactivante en el gen que codifica para la unidad, para la proteína quinasa A, que es el gen PRKAR1A, y en la acrodistrosis tipo 2, las variantes son patogénicas, pero afectan al gen que codifica para la fosfoliesterasa 4D. Y en relación al grupo de 6, que es el grupo de que antes no se incluía en el fondo dentro de los diagnósticos pseudohipoparatiroidismo, acá tenemos una variante o un diagnóstico de hipertensión junto con braquidartritis, es de herencia autosómica dominante, y el paciente se presenta con fenotipo de osteodistrofia de Olbrecht y también fenotipo, o sea, hay presencia de hipertensión.
¿Cuál es el comportamiento ante la administración exógena de paratormona? En este subtipo 6 se desconoce. Asimismo, cuál es la respuesta en niveles de AMP cíclico y en nivel de fosfato urinario, así como también la actividad o el porcentaje de actividad que tiene la subunidad alfa de la proteína G. Existe un síndrome que lo describo aquí detallado porque sale mencionado, pero no es parte de esta clasificación mencionada, que es el síndrome de Albright-Light o fenotipo de Albright-Light. Esta tiene una incidencia igual baja de 1 en 10.000 casos y tiene un fenotipo similar al pseudohipoparatiroidismo, ya sea con las características principales de braquicardia, talla baja, fase dimórfica y puede presentar discapacidad intelectual moderada. Sin embargo, lo que lo diferencia es que se asocia a múltiples malformaciones igual importantes del sistema cardíaco, genitourinario, gastrointestinal, sistema nervioso central. Y no tienen alteraciones en los exámenes de laboratorio en el metabolismo calcio-fósforo, no se manifiestan con resistencia al aparato hormonal. Y la etiología obedece a lesiones terminales en el brazo largo del cromosoma 2. Según la lesión, va a ser el grado de compromiso multisistémico que van a tener estos pacientes. Entonces, si bien el fenotipo se asemeja bastante, el diagnóstico molecular orienta a un diagnóstico distinto. Entonces, cuando nos planteamos en el diagnóstico diferencial de los pseudohipoparatiroidismo y sus trastornos relacionados, tenemos que pensar cuál es la característica principal que está predominando en el paciente, ver si el paciente cumple con los criterios mayores. Recordemos que los criterios mayores de resistencia a hormonas paratiroides y de calcificaciones ectópicas por sí mismos son sospechas diagnósticas, mientras que el criterio de la braquicardia tipo E debe adicionar además 2 criterios menores. Entonces, así podemos hacer el diagnóstico diferencial, ya sea si el paciente, si nos enfocamos en la presencia de resistencia a hormona, podemos tener, perdón, resistencia a hormona alteraciones en el receptor de PTH, podemos tener como síntoma predominante la presencia de braquidactilia, y ahí salen distintos grupos de diagnósticos diferenciales, aparte de todos los ya mencionados. Podemos tener osificaciones subcutáneas, ojo que cuando esto aparece y el paciente es mayor, hay que sospechar cuadros oncológicos que pueden ser lo desencadenante. Podemos enfocarnos en diagnósticos diferenciales cuando en base a la osificación ósea progresiva, diagnósticos diferenciales en base a la presencia de obesidad temprana. Por ejemplo, aquí podría tratarse un síndrome de Becky-Wiedemann o un diagnóstico genético como un síndrome de Prader-Willi, presencia de hipertensión, también o presencia de un hipotiroidismo temprano. ¿Por qué hay que hacer el diagnóstico diferencial con todas estas características? Porque las características fenotípicas que nombramos nunca van a estar presentes todas en el momento que el paciente consulta. Por ejemplo, el hipotiroidismo, la resistencia a hormonas tiroideas, suele ser leve y podría estar presente incluso desde el momento inicial, es decir, desde un screening en el periodo de recién nacido que sale alterado. Sin embargo, otras alteraciones como la osificación y la braquidactilia van apareciendo de forma secuencial a medida que el paciente va creciendo. Y la obesidad, que suele ser un diagnóstico bien precoz, llamativo en las primeras etapas de la vida, posteriormente los pacientes no se ve tan marcado dado que aumenta el metabolismo calórico y disminuye la hiperfagia. Entonces, podrían ser pacientes que en la etapa tardía cuando consulten se presenten solamente con obesidad. Entonces, en base a los distintos exámenes que tenemos disponibles y al estudio molecular, idealmente si lo contamos, es que recién logramos hacer la clasificación en los subtipos de desórdenes inactivantes en la vía de señalización de la PTH, PTHRP. Y lo importante acá es que tenemos que evaluar, al menos cuando tenemos la sospecha de entrada, los niveles de vesículo y vitamina D, tener función renal normal, porque todos estos trastornos que mencionamos, de hipocalcemia, hiperfosfemia, paratormona elevada, requieren tener una función renal normal. Describir detalladamente si el paciente tiene o no el fenotipo de osteodistrofe de Olbrecht, siempre se describe como tener idealmente la actividad o medida la actividad de la subunidad alfa de la proteína, que sin embargo esto no está disponible en todos los centros y muchas veces se hace solamente como herramienta de estudio. Y bueno, y las otras características bioquímicas que ya acabo de mencionar. En relación al algoritmo de estudio molecular para la confirmación diagnóstica del pseudohipoparatiroidismo y enfermedades relacionadas, si el paciente presenta osteodistrofia hereditaria de Olbrecht, fenotípicamente, hay que descartar la presencia de alteraciones genéticas en el GNAS. Entonces, cuando hay osteodistrofia, el estudio inicial debe ser secuenciación del GNAS. Por otro lado, cuando el paciente no presenta osteodistrofia de Olbrecht, hay que hacer estudios de metilación y estudios en el fondo, parentales. Ese es como el enfrentamiento inicial. En honor al tiempo no voy a detallar el resto del estudio genético que se va desglosando, porque nuestro enfoque hoy día era más como reconocimiento fenotípico, pero en el fondo lo importante a recordar es que si el paciente tiene osteodistrofia de Olbrecht, estudio de secuenciación, y si no lo tiene, se debe hacer estudio de metilación. ¿Ya?
Y la última parte de nuestra presentación tiene como objetivo evaluar las principales intervenciones que se hacen en el seguimiento de estos pacientes. La verdad es que son varias intervenciones sugeridas en relación a la calidad de vida, a los apoyos técnicos o como terapéuticos, o apoyos kinésicos, perdón, y también aspectos específicos del tratamiento en relación a las resistencias hormonales y a alteraciones bioquímicas que se presentan. No las vamos a revisar todas, vamos a revisar solo las más relevantes. Entonces, en relación a la resistencia a la paratormona, lo más importante es que, si tengo la sospecha, lo que debo evaluar es PTH, calcio, fósforo, vesículos de vitamina D de forma concomitante. Y el objetivo de tratamiento en relación a la hipocalcemia en este grupo, en este tipo de hipocalcemia, es más agresivo que el empleado en otros casos de hipoparatiroidismo. Se busca tener un calcio fósforo normal y una PTH que esté dentro del rango alto de normalidad. Hay que evitar suprimir mucho la PTH, dado que se asocia a hipercalciuria y nephrocalcinosis, y también tenemos que evitar el hiperparatiroidismo por los efectos adversos en la mineralización ósea en esta etapa tan importante de la vida. Por ende, el tratamiento va a incluir uso de vitamina D activa, análogos o sus análogos y suplementos orales de calcio. Uso de PTH o análogos de PTH no tienen indicación. Que hay que vigilar en el seguimiento, hipercalciuria, vigilar seguimiento de nephrocalcinosis, realizar escáner cerebral para buscar certificaciones cuando haya manifestaciones neurológicas, una evaluación oftalmológica periódica para descartar cataratas y calcificaciones retinianas, y los quelantes de fósforo distintos al calcio en general no suelen ser de uso habitual en estos pacientes. Y evaluación dental es súper importante en la infancia cada 6 a 12 meses. En relación a la resistencia de hormonas tiroides, decir que esta alteración puede estar presente al momento de, o sea, de etapa muy precoce de la vida, y el screening debe hacerse de forma periódica cada 6 meses máximo de la infancia y ya en los adultos cada 1 año. Y el mecanismo involucrado es una resistencia, pero sin embargo, igual estos pacientes tienen derecho a tener patologías autoinmunes, así que se recomienda la evaluación de los anticuerpos, sobre todo a los pacientes mayores y adultos. Y el tratamiento, las indicaciones del tratamiento, está bajo los mismos objetivos de tratamiento de terapéuticos que en otras etiologías del hipotiroidismo. Y en relación a otras resistencias hormonales, la verdad es que no se recomienda buscar o medir rutinariamente calcitonina ni otros cribados hormonales adicionales, sino que basarse en función de la clínica, no un chequeo periódico programado. En relación al crecimiento y deficiencia de esta, este obedece a una resistencia a la hormona liberadora de la hormona de crecimiento. Se recomienda vigilar la velocidad de crecimiento como debiese hacerse siempre, hasta que el paciente alcance su talla final. Se recomienda realizar edad ósea periódica, excepto en el pseudohipoparathyroidismo 1B, y evaluar déficit de hormona de crecimiento. Importante la recomendación entre los 3 y 6 años, sí o sí, y bueno, cuando el paciente desacelere su curva también. En relación a cuánto se compromete la talla, es variable. En el pseudohipoparathyroidismo tipo 1A y el pseudo-pseudo, la talla está entre -2, -3, en promedio -2,5 de desviación estándar, mientras que la artroisostosis, el compromiso es bastante severo, menor a -3,5 de desviación estándar. En relación al tratamiento con hormonas de crecimiento recombinante, los pacientes tienen indicación sí o sí si se ha demostrado un déficit o también si son PET sin crecimiento compensatorio. En este grupo se recomienda tener precaución ante las osificaciones ectópicas, dado que estas pudiesen progresar. Sin embargo, no es una contraindicación. Ahora, faltan estudios para que evalúen la respuesta a largo plazo en la talla de usar hormonas de crecimiento recombinante en pacientes en que no se ha demostrado déficit, y lo mismo, faltan estudios que evalúen la utilidad del tratamiento en pacientes adultos que tengan deficiencia de hormona de crecimiento. Por esta causa. En relación a las alteraciones en la función gonadal, la verdad es que hacer un screening bioquímico de rutina no se recomienda. Lo que sí se recomienda es evaluar desarrollo puberal y su progresión según corresponda. Y cuando aparece el diagnóstico de un hipogonadismo, los criterios de tratar son los mismos que se siguen en la población en hipogonadismo por otras causas. Lo importante aquí a tener en mente, eso sí, es que estos pacientes no solamente van a tener hipogonadismo, sino que tienen otros factores de riesgo que son, que pueden dar toda probabilidad de desarrollar osteoporosis. Estos otros factores de riesgo son, además del hipogonadismo, la elevación crónica de la paratormona, la disminución de la hormona de crecimiento. Por lo tanto, estos factores de riesgo hay que buscarlos y vigilarlos de forma activa. En relación a la obesidad en el pseudohipoparathyroidismo tipo 1A parece ser el resultado, como habíamos hablado, de una hiperfagia y un gasto energético que está disminuido. Ahora, a medida que la edad progresa, esto se invierte, entonces el grado de severidad de la obesidad tiende a ser menor. Por lo tanto, suele llamar mucho más la atención cuando el paciente consulta en edades precoces en la vida, más que cuando consulta después en la adolescencia o en la etapa de adulta o temprano.
Y el manejo de la obesidad sabemos que es difícil, pero siempre tener en cuenta el concepto de manejo integral, multidisciplinaria, y vigilar trastornos asociados a la obesidad, como pueden ser alteraciones en el sueño, alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos, de los lípidos y el desarrollo o presencia de hipertensión arterial. En relación al manejo de las osificaciones ectópicas, las imágenes de forma rutinaria no están indicadas, sí se recomienda buscar activamente mediante examen físico presencia de osificaciones en cada control y obviamente cuando el paciente está asintomático o se va a considerar una cirugía, ahí se requiere imagen, que por lo general se buscan con escáner o resonancia. Ahora, resonancia según el sitio de afectación, porque por ejemplo el cerebro no es una buena herramienta para mostrar la calcificación. Cuando las osificaciones afectan las articulaciones, puede haber un sobrecrecimiento óseo o un hipocrecimiento óseo y haber limitación importante en la funcionalidad. Por lo tanto, esos trastornos deben evaluarse de forma dirigida. Y también la prevención es importante con terapia física y con los cuidados correspondientes de la piel. El uso farmacológico de AINE, bifosphonatos o corticoides no ha demostrado utilidad en el manejo de las osificaciones ectópicas. En relación a la braquidactilia y aspectos ortopédicos, los exámenes radiológicos se hacen al diagnóstico y luego, según cuando vayan sospechándose ciertas malformaciones, cuando hay braquidactilia severa, hay que tratar de pesquisar si esto afecta la capacidad motora, sobre todo la capacidad motora fina del paciente. Y si es así, hay que hacer manejo ortopédico según corresponda. El tratamiento multidisciplinario siempre se recomienda ante estenosis espinal, epifisiobisis, anquilosis temporomandibular, escoliosis precoz, malformaciones de Chiari tipo 1 o sinostosis craneal que pueden aparecer. En relación al desarrollo cognitivo, bueno, lo importante tener en mente es que hay que sospecharlo y si no está presente el diagnóstico, después igual hay que ir haciendo evaluaciones periódicas. También recordar que la hipocalcemia puede dar como manifestación secundaria alteraciones psiquiátricas, que muchas veces se puede confundir con otro diagnóstico y solo obedece a una hipocalcemia sostenida en el tiempo, sobre todo cuando se presenta el pseudohipoparatiroidismo tipo 1A. Y la intervención es multidisciplinaria en la familia, el colegio, con evaluación neuropsicológica para el diagnóstico y también posteriormente, si se requiere. En relación al riesgo de malignidad, los trastornos de pseudohipoparatiroidismo y trastornos relacionados no reportan mayor riesgo respecto a la población general. Entonces, para ir finalizando, como conclusiones, el GENAS es un locus con impronta, cuyo producto principal es la unidad alfa de la proteína G, pero sabemos que también hay otros transcriptos que hemos mencionado. Cuando en este locus tenemos variantes patogénicas inactivantes en el gen de origen materno, van a ser responsables de fenotipos como el pseudohipoparatiroidismo tipo 1A, el tipo 1C, y cuando estas variantes inactivantes son transmitidas por el alelo paterno, van a producir el fenotipo de pseudohipoparatiroidismo, o en algunos casos también heteroplasia ósea progresiva. Un segundo tipo de mecanismo principal dentro de todo este grupo de pseudohipoparatiroidismo son las alteraciones en el patrón de metilación del locus GENAS que se asocian al pseudohipoparatiroidismo 1B, actualmente grupo 3 de la nueva clasificación. En relación a pseudohipoparatiroidismo y trastornos relacionados en globo, ¿qué nos van a hacer sospechar el diagnóstico? Por una parte, la parte bioquímica, bueno, tenemos hipocalcemia, hiperfosfemia, grados variables de resistencias hormonales, que como vimos, lo más frecuente es RTH, pero también a otras hormonas, y dentro de las otras, TSH o proastiroidea y hormonas de crecimiento. Y también, otra característica para sospechar estos diagnósticos es el fenotipo de osteodistrophy Olbrecht. Bioquímicamente, en el tiempo aparece primero el aumento de la PTH. Recordemos que la hermana de nuestro paciente tiene PTH aumentada, pero todavía no tiene alterado los valores de calcio y fósforo. Posteriormente, se describe que aparece la hiperfosfemia y, por último, la hipocalcemia. Y la hipocalcemia puede agudizarse en ciertos periodos como el crecimiento, enfermedad o en el embarazo y lactancia. De los aspectos fenotípicos que van apareciendo, lo que habíamos mencionado, que el hipotiroidismo puede ser precoz, aunque también en el tiempo, pero cuando aparece suele ser leve, y la braquidactilia y las osificaciones ectópicas aparecen gradualmente. Entonces nunca vamos a tener todos los criterios que se cumplan en el ingreso del paciente. Lo más importante en relación al manejo es recordar que el abordaje coordinado y multidisciplinario desde la infancia a la adultez permite mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Son varios aspectos que hay que estar considerando, pero muchos de ellos son parte de un control rutinario que debiéramos tener en el paciente, como por ejemplo vigilar velocidad de crecimiento, vigilar evolución del desarrollo puberal, etcétera. Eso. Y dejo ahí esa diapositiva para recordar la introducción que nos hizo el doctor Christian sobre la invitación, perdón, al curso de 15-16 de la próxima semana, del metabolismo óseo.
Muchísimas gracias, Mirta, por tu revisión. No sé si hay alguna pregunta de la audiencia, sino recalcar Sí, yo tengo una ¿aló? pregunta, Cristian. Disculpa. Aquí, la Caro. Claro. Mirta, súper buena tu presentación, muchas gracias. No alcancé a leer en el algoritmo de diagnóstico molecular que mostraste cuando las variantes son de novo y los padres no tienen la variante patogénica. ¿Cómo determinamos entonces si es que no han aparecido todavía la resistencia bioquímica y el paciente sí tiene el fenotipo, si es que se trata de un pseudo-pseudo o un tipo 1A? Lo que leí en la literatura que se recomienda es que muchas veces a simple vista o de entrada no hay alteraciones fenotípicas en los padres, pero hay que pedir el fenotipo bioquímico en el fondo. Lo ideal que se recomienda es tener exámenes maternos y paternos de calcio, vitamina D, PTH, porque muchas veces pueden no tener la braquidactilia, no tener las dosificaciones subcutáneas alguno de los progenitores, pero sí tener, por ejemplo, una PTH un poco más elevada respecto al rango de laboratorio. Entonces ahí esa es una primera aproximación como que se recomienda hacer, intentar de todo lo posible hacer aproximaciones clínicas. O muchas veces por examen físico tampoco la braquidactilia es evidente. Entonces, si los padres no tienen manos pequeñas, sí, así, sí o sí pedirle radiografía de manos antes de pensar en qué examen molecular pedir como primera línea. Pero ahí, Carola, tú te refieres al estudio de segregación. Si el estudio de segregación ya está hecho, o sea, el paciente está confirmado genéticamente y tú estudiaste a los padres y los padres ambos están negativos, esa es la pregunta, ¿cierto? Sí. Ya, Ya, lo que pasa es que ahí tienes que darle un poquito más de tiempo para ver si se van presentando los otros síntomas. Así en ese instante, a menos que, sí, Porque si ya pasaron los 10 años y el paciente no presenta nada, ya pasó el periodo de la infancia, o sea, probablemente ya descarto el 1A. ¿Puedo agregar algo sí, Claro. para claro. complementar? Nosotros tenemos un caso en la clínica de un pseudo-pseudo. Cristian sabe que se le ha comentado mucho el caso para que me ayude. Es un paciente con un pseudo-pseudo hipoparatiroidismo que se llegó al diagnóstico por estudio de segregación, pues los dos padres son sanos, los dos padres no presentan la mutación, pero el alelo del paciente mutado, que es una mutación de novo, es el alelo paterno. Por lo tanto, es un pseudo-pseudo. Y eso lo determina el estudio de segregación, ¿o no, Cristian? Si estoy equivocada. O sea, en el fondo el paciente no tiene resistencia hormonal, entonces yo me pregunté, bueno, espero que aparezca la resistencia hormonal o es un pseudo-pseudo. Y finalmente el alelo que tiene la mutación es el alelo paterno. Pero los padres son sanos. ¿Y qué edad tiene Por lo tu tanto, paciente, Caro? el paciente tiene 3 años. Y ahí haces el estudio de metilación. O sea, ahí no, O sea, en el fondo, uno puede estudiar en el paciente si el alelo del paciente que está con la mutación es el alelo paterno o materno. Por lo tanto, puedes como mi estudiar, claro, paciente la metilación. paterno que se la mutación, se llegó a la conclusión que es un pseudo. Y su clínica es de pseudo-pseudo, no tiene resistencia hormonal. Perfecto. claro, ahora dentro de las variantes de edad de origen paterno también hay un espectro fenotípico bien amplio que puede ir solo desde clasificaciones tópicas hasta el fenotipo de pseudo-pseudo. Entonces, eh, es complejo, no se sabe qué hace que una misma variante o una variante inactivante de origen paterno, de origen, por ejemplo, a heteroplasia ósea progresiva versus a pseudo-pseudo. Se cree que sería el mecanismo molecular, pero claro, yo creo que ahí ya habría que apoyarse quizás como para saber si cierta variante, el MINCEN o no, va a provocar pseudo-pseudo o solo heteroplasia ósea progresiva, habría que apoyarse en genética probablemente, como para buscar estudios in sílico, ver qué está descrito en otros casos similares. Interesante. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Bueno, Mirta, muchas gracias por la presentación, de verdad súper completa la revisión. Es un tema que uno tiene que releer y releer y releer porque es denso, así que te lo agradezco por este desafío de este tema y dejarlos cordialmente invitados para el próximo viernes y sábado, África Ósea. Tenemos dos excelentes conferencistas internacionales de forma presencial
y 4 más de forma telemática. Para quienes no puedan acompañarnos de forma presencial, el congreso es híbrido, así que se pueden conectar. Y para los que acuden en el Hotel Pullman en Roger de Flor con el Bosque, hay estacionamiento en el hotel, al frente del hotel, en el Costanera Center. Para almorzar tenemos el MUT al frente, así que hay varias, está súper bien conectado en metro, en micro, en autopista. Así que les esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias. Chao, que estén bien. Chao.